Hola, hola mis amigos, mis amados hermanos, familia querida, qué bendición poder una vez más estar con este tema que nos apasiona a todos, una palabra para la familia. Gracias una vez más por permitirnos llegar hasta su hogar, hasta su casa. Gracias por permitirnos hablar de temas que les competen a los padres, únicamente a los padres. Y Dios nos permite a nosotros, porque usted nos lo permite, llegar y poder compartir la palabra de Dios para que usted luego pueda discernirla, tomar el consejo de Dios, llevarlo a su corazón y desde su corazón poder compartir a sus hijos, a toda su familia. Padre, madre, no hay mejor lugar, no hay mejor espacio, no hay nada mejor que la palabra de Dios. Así que, ¿qué le parece si oramos por un momentito y luego nos metemos a ver qué es lo que Dios quiere y tiene para nosotros en su bendita palabra? Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y de poder entenderla, de poder extraer el mensaje, el corazón tuyo y así poder estar preparados para darle una visión nueva a nuestra familia, a nuestros hijos. Que lograr con esto que nuestros hijos puedan ser gente que ministra, gente que bendice, gente que hace que la palabra de Dios gobierne la vida, gobierne aquello que muchas veces, en muchas ocasiones, no aparece. Miren cómo está la situación de nuestro país querido. Y podemos ver a los jóvenes sin un entendimiento de lo que pueden hacer. Porque yo les digo con todo respeto, los conflictos siempre vamos a tener, las diferencias de pensamiento vamos a tener. Pero ¿qué hace que nos unamos? Pues el amor, el respeto, la honra, el considerar a los demás como superiores. Y en los antagonismos no se respeta a nadie. La verdad es que ni uno respeta al otro, ni el otro respeta al uno. Así que, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, que esta situación nosotros la podamos sanar desde la familia, que podamos enseñar, instruir a nuestros hijos en todo lo que tiene que ver con el vivir, el ser ciudadanos de bien, de aporte, de creatividad, de bendición para nuestro país. Y solo tu palabra puede ayudarnos a cambiar esta situación. Ayúdanos, Padre Celestial, a que la siguiente generación se levante instruida, guiada, enseñada en tu palabra, de tal manera que mañana ellos puedan ser los que gobiernan, puedan ser los que hacen la labor de cuidar del país, de las áreas, de todas las áreas que tiene el país, y de esa manera que los jóvenes que ahora están protestando sean los que gobiernan, pero que gobiernan con un gobierno ecuánime en cuanto se refiere a tu palabra. Entendemos, mi Padre Celestial, que el corazón del hombre solo puede ser cambiado por tu palabra. No hay otra manera, no hay otra forma, sino solamente a través de algo que renueve nuestro entendimiento, algo que nos haga pensar de una manera diferente y algo que cambie la condición de nuestro corazón. Por eso, amado Espíritu Santo, te rogamos que en este día tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos enseñes qué es el mensaje que Dios tiene para mi familia en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados, recuerden que hemos estado meditando en todo el Salmo 129 y realmente ha sido una gran bendición para mi vida y yo les aseguro que el Señor ha hecho cambios en mi corazón de una manera tal que no tengo tiempo ni palabras para agradecerle lo que Dios ha hecho en mi vida. Hoy quiero utilizar los versículos 129 hasta el 136. Y procuro con sencillez encontrar algo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Dice el Salmo 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. Mire qué testimonio, qué gran testimonio de un padre, de alguien que vivió dificultades serias con su país, siendo gobernante, siendo el rey, siendo la persona que estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Este versículo
muestra con claridad una madurez en cuanto se refiere a los padres. Mire cómo dice, maravillosos son tus testimonios. ¿Puede notar el grado de perfección que la persona llega a tener por causa de la palabra? Imagínense por un momento cuando los padres llegan a ese tipo de madurez. ¿Qué nomás podrían hacer? Yo veo claramente en el texto que lo primero que pueden hacer es declarar lo maravillosos que son las palabras, los testimonios de Dios. Usted puede encontrar cientos y cientos y cientos de testimonios en la palabra de Dios. Cientos de testimonios. Usted lea el Salmo 23, por ejemplo. Es el testimonio del pastor de ovejas, del rey después de Israel, David. Ese es su testimonio. Cuando él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está hablando de un gran testimonio que tiene, ya como padre, recuerde. Y también va a escribir otros salmos donde él muestra su testimonio de madurez, de conocer, de saber quién es Dios, de haber entendido, de haber logrado descubrir, por así decirlo, el corazón de ese pastor, de ese todopoderoso Dios. Y él podía decir con toda libertad, maravillosos son tus testimonios. Cuando los padres hemos llegado a ese tipo de madurez, podemos decir con toda libertad que podemos hablar de la experiencia vivida con los mandamientos de Dios. Oiga, y en ese aspecto, yo personalmente tengo mucho que decir como padre. Mucho que hablar, mucho que demostrar, mucho que mostrar de las grandes maravillas que Dios hizo, porque Dios hizo milagros lindos en cuanto se refiere a nuestra vida como padres y a nosotros como hijos. Y a nuestros hijos como hijos de la familia, ¿verdad? Y podría contar cientos de testimonios de eso, porque realmente tuvimos, en tanto mi preciosa esposa vivía, tuvimos grandes experiencias, pero grandes experiencias en las cuales pudimos ver con toda claridad la gracia y la misericordia de Dios. Yo le digo, qué bueno fue el Señor con nosotros, qué bueno, porque nos mostró muchas cosas que en un momento determinado estaban frías, pero cuando Él vino las calentó, por así decirlo, ¿verdad? Entendámoslo un poquito la frase que acabo de decir. A veces las situaciones eran muy difíciles, muy difíciles, eran graves. En cierto momento los problemas parecían ser que gobernaban nuestro matrimonio, nuestra vida familiar, pero la verdad, la presencia de Dios, la presencia de la palabra de Dios marcó la diferencia, hizo grande diferencia, y por eso podríamos hablar con toda la experiencia. En un momento determinado el apóstol Pablo va a decir, yo soy testigo del poder de Dios. Y sabe, después de más de 30 años de convivencia matrimonial y de convivencia en las manos de nuestro amado Señor con su palabra, sí, podríamos hablar de experiencia vivida con los mandamientos de Dios. Podríamos manifestar con toda certeza los beneficios de guardar la palabra de Dios. Grandes beneficios. Le voy a mostrar uno. No hay cosa más linda que tener a los hijos cerca y que estos le amen y le respeten. No hay cosa más linda. No hay cosa más preciosa de poder mostrar mi testimonio a mis hijos. Por ejemplo, con mis hijos jamás en la vida nos hemos sentado, por ejemplo, a fumarnos un cigarrillo. Usted puede ver eso como normal, como común. Jamás en la vida nos podríamos sentar a beber una cerveza porque estamos comiendo un ceviche. No. ¿Y sabe qué? No tiene nada que ver con ser anticuado ni nada por el estilo, sino que hay una honra y un respeto que provienen de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y eso es lo que los hijos hacen cuando los padres han vivido ese tema precisamente. Y nuestros hijos han visto cómo hemos respetado y hemos honrado a nuestros ancianos, a nuestros viejitos, a mi madre. Tuvieron la oportunidad mis hijos de verla en casa
y ver cómo le honramos, cómo le respetamos hasta el día de su muerte. Tuvieron la oportunidad de ver a sus abuelitos de parte de su mamá, mi suegra, mis suegritos, lindos padres que tuvimos, y verles que les respetamos, que les honramos, y por lo tanto murieron también en nuestra casa, imagínense, y logramos que ellos se sientan bien en sus últimos años, aunque con dolor, con enfermedad, pero les cuidamos y ellos pudieron tener una buena vejez, pudieron ver a su madre envejecer con nosotros, de enfermarse, irse tan pronto, pero conocieron lo que era la honra y el respeto para ella. Y entonces ahora uno puede ver que ellos siguen haciendo lo mismo, que los hijos van a hacer lo mismo con sus padres. ¡Qué bendición! Podemos decir con toda libertad: conozco, yo soy testigo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque grandes cosas ha hecho Dios conmigo, en mi vida, en mi familia. Y esa es la experiencia que podemos ver en este versículo. El padre de familia puede decir: maravillosos son tus testimonios, y por eso mi alma los busca, los guarda como un tesoro. Y eso es el mejor tesoro que podemos tener, y el mejor tesoro que podemos entregar a nuestros hijos. Sus hijos, nuestros hijos, son los mejores testigos de esas experiencias. No es un asunto de hablar, es un asunto de experimentar. Y la palabra de Dios es para experimentarla. Si usted no experimenta la palabra de Dios, difícilmente va a tener los beneficios de esa palabra. Muy, pero muy difícil. Yo le animo a usted a que tenga la libertad de practicar los principios de Dios de tal manera que sus hijos se conviertan en los mejores testigos de que usted es un hombre bendecido con los mandamientos guardados de parte de Dios en su corazón. Le animo. No es tarde para empezar. Empiece ahora. Empiece a enseñar a sus hijos lo maravilloso que es guardar los mandamientos de Dios. Su descendencia, le aseguro, va a estar muy, pero muy convencida de que esos testimonios realmente son maravillosos. Yo considero que mis hijos podrían decir: sí, son maravillosos. ¿Por qué? Porque los vieron en sus padres, porque lo vieron, ellos mismos lo vieron dentro de su vida diaria. Y ellos pueden, después, ahora que ya están casados, pueden manifestar su convicción en los mismos principios y en los mismos valores. ¡Ah, qué lindo!, ¿verdad? Saber que si los padres llegamos a la madurez de hacer que los testimonios, la palabra de Dios sean algo maravilloso para nosotros, también nuestros hijos van a llegar a esa condición de que pueden ver con toda claridad que la palabra de Dios también les puede servir a ellos. Ellos van a manifestar esa convicción referente a la palabra de Dios. Sus hijos también podrán declarar un día: yo soy testigo del poder de Dios. ¡Qué lindo! Le animo con todo mi corazón. Levántese de esa postración espiritual como padre de familia, tome los mandamientos de Dios, tome la palabra de Dios y decida de una buena vez, decida vivir de acuerdo a como Dios quiere que usted viva, para que usted reciba los beneficios y también su siguiente generación pueda recibir los beneficios de haber vivido de acuerdo a la palabra de Dios. Le animo, hágalo. Tiene usted la libertad de poderlo hacer. ¡Qué maravilla hemos encontrado en el versículo 129! Ahora leamos el versículo 130. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Miren lo que está diciéndonos. Cuán importante que los padres expongan la palabra de Dios. Cuán importante. ¿A quién le van a exponer los padres la palabra de Dios? A la familia, a los hijos. ¿Cómo tiene la familia? Los hijos necesitan conocer, que alguien les exponga la palabra de Dios, que alguien les muestre cuál es la palabra de Dios. Que alguien se atreva, a decirles: y mi amado padre de familia, madre de familia, hágalo. No tenga temor, no tenga vergüenza. Hágalo. Yo estoy 100% seguro de que Dios le va a respaldar. Tenga la certeza.
exponga usted la palabra de Dios en su casa, en su familia, en los momentos de estar sentado, de acostarse, en cualquier momento, como dice la Biblia. En todo momento usted exponga los principios de Dios, exponga los valores de Dios, exponga los mandamientos de Dios, póngalos delante de sus hijos. Lo mejor de toda esta exposición de la palabra de Dios de parte de nosotros los padres es que Dios va a utilizarlos para alumbrar a nuestros hijos. Imagínense, qué belleza. Solo lo exponemos y entonces va a alumbrar a nuestros hijos. Y va a hacer que ellos tengan también la misma luz que usted como padre, como madre de familia tiene. Esta vida está llena de oscuridad. Esta vida lo único que muestra es los deseos humanos, los maltratos, la corrupción, el pecado, los deseos sexuales, sensuales, los deseos de enriquecerse de la noche a la mañana, de abusar, de aprovecharse. Es oscuridad completa. Y nuestros hijos necesitan, especialmente los jóvenes, necesitan la exposición de la palabra de Dios para que les alumbre. El mundo, miren, nuestro país necesita la lumbrera de la palabra de Dios en este tiempo. Yo le digo con toda verdad, padre de familia, este es el tiempo para exponer la palabra de Dios. ¿Cuánto conoce? ¿Cuánto vive usted la palabra de Dios? Este no es el tiempo para hacer otras actividades. Las actividades que podemos hacer es exponer la palabra de Dios, mirarnos a nosotros mismos y decirnos, estoy viviendo la palabra de Dios, soy un expositor de la palabra de Dios. Realmente mis hijos ven que yo expongo la palabra de Dios, ven la lumbrera de Dios en mi vida y ellos pueden decir, yo voy a seguir esa lumbrera. Frente a la condición de que se encuentre este mundo, nuestros hijos, nuestros jóvenes necesitan esa lumbrera de la palabra de Dios. El mundo necesita la lumbrera de la palabra de Dios. La familia de Dios es la luz de este mundo. Yo tengo la convicción en mi corazón de que si el núcleo de la sociedad, la familia, es sanado, yo creo que mientras más familias sean sanadas, vamos a llenar la sociedad de familias sanas y la lumbrera de Dios va a salir, va a funcionar. Por favor, amado padre de familia, no se confunda, no estoy hablando de religión, estoy hablando de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se vuelva parte de la vida de nosotros, de tal manera que en el núcleo familiar sea la luz que nos alumbra, que nos ilumina, y conforme vayamos creciendo en la sociedad, las familias alumbradas, iluminadas por la palabra de Dios, la sociedad también sea iluminada y tenga la lumbrera de la palabra de Dios. La familia de Dios en especial, es la luz de este mundo. Me refiero a la iglesia. Somos la luz de este mundo. Jesús lo dijo. Vosotros sois la luz del mundo. Iglesia, nosotros somos la luz del mundo. Y estamos en este momento de oscuridad en el Ecuador. Estamos necesitando de esa lumbrera, de esa luz. Así que yo te animo, padre, madre de familia, hijo de familia, te animo. Da la luz que este mundo, que nuestro país necesita. Mire el otro beneficio de la exposición de la palabra de Dios, porque no solamente nos alumbra, sino que también dice, hace entender a los simples. Oiga, qué lindo. Que nuestros hijos salgan de la simpleza y pasen a ser hombres cuerdos, hombres inteligentes, mujeres inteligentes, sabios, con sabiduría e inteligencia de Dios, con la mente de Cristo. Que nuestros hijos no serán simples en esta tierra. No. Ellos van a ser gente que deje una huella de bendición para la sociedad y de gloria y honra para Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo como padres de familia nos encargamos de exponer la palabra de Dios. Le animo con todo mi corazón. Levántese de esa posición tal vez de negligencia y tome la palabra de Dios, que es la lámpara para su vida, y alumbre a sus hijos y haga que sus hijos salgan de la simpleza y pasen a ser hombres de mucha bendición para nuestro país, y especialmente lo necesita en estos tiempos. No, nuestros hijos no serán simples, pasarán a ser hombres de bien, hombres de mucha inteligencia, hombres y mujeres que están listos para servir a la sociedad.
Los hijos instruidos en la palabra de Dios serán sabios y entendidos. Oh, yo le ruego, amado padre de familia, le ruego con todo mi corazón, tome la palabra de Dios, hágala suya, hágala parte de su familia, de tal manera que sus hijos puedan ser o salir de la simpleza y no ser simples y no simplemente pasar desapercibidos, sino que puedan hacer la voluntad de Dios y que puedan bendecir a esta sociedad que tanto lo necesita. Los hijos instruidos en la palabra de Dios serán sabios y entendidos, y eso depende de usted, padre de familia. Por favor, no espere que los de la iglesia le hagan ese trabajo. No. Dios le está diciendo a usted. Usted es el padre de familia, usted es el responsable, usted es a quien Dios encargó todas esas cosas. La instrucción, el hacer que sus hijos sean sabios y entendidos depende de usted, no depende de nadie más. Nadie puede hacer ese trabajo antes que usted. No, nadie lo puede hacer. Dios le encargó a usted esos hijos y usted y yo somos responsables delante de Dios de hacer que nuestros hijos no sean simples, sino que sean sabios y entendidos. ¿Sabe? El futuro sabio de la siguiente generación está basado en la palabra de Dios. El futuro sabio de nuestra siguiente generación, o sea, de nuestros hijos, está basado en la palabra de Dios. O sea, no tiene otro fundamento. Su fundamento no son teorías ni filosofías, sino que tiene la palabra de Dios. Y puede estar seguro de que ese fundamento no va a ser movido absolutamente por nada ni por nadie. Espero que usted esté tomando nota y pueda ir a la palabra de Dios y decir: esto es lo que quiero para mis hijos. Miren lo que dice el versículo 131. Dice: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Cuán importante que los padres deseen la palabra de Dios, que la anhelen, que suspiremos. ¡Wow! Hoy no estudié la palabra de Dios. Hoy no medité en la palabra de Dios. Hoy me siento como que no he comido. Hoy me siento mal porque no he hecho eso. Suspirando, deseando, anhelando los principios y los valores de Dios. Conocer los mandamientos de Dios se convierte en una necesidad, como el hambre, como el descanso, el sueño. ¿Ha notado que cuando tenemos hambre bostezamos? Cuando tenemos sueño, bostezamos. El hambre y el sueño son una necesidad. Y aquí dice: suspiré. Es como anhelé, deseé. Padre de familia, usted es el que tiene que anhelar y desear la palabra de Dios. Usted es el que tiene que suspirar por la palabra de Dios. Tal vez el suspiro sea: qué linda palabra la que el Señor me dio. Qué revelación tan hermosa la que el Señor me dio. Hoy me enseñó algo nuevo. Hoy me enseñó algo más. ¿Sabe? Estaba en la Ciudad de México. Una pareja me había pedido consejo. Así que le estaba dando consejo. Y en medio de estarle dando el consejo, Dios me dio una revelación nueva de un pasaje de la Biblia. ¡Oh, qué belleza fue eso! ¿Sabe? Y esa revelación que Dios me dio de ese pasaje, la utilicé para compartir el día domingo en la iglesia que me invitaron. ¡Qué lujo de palabra, hermanos! Tal vez para usted no sea nueva la revelación, pero para mí sí. Fue una revelación de Dios y sigue siendo una gran bendición. Ese bostezo, ese suspiro, solamente se puede ver satisfecho cuando se sacia esa necesidad con la palabra de Dios, con los principios de Dios, con aquellos mandamientos que Dios tiene. No hay otra manera de saciarlos. Esa necesidad va a continuar el resto de su vida. Es como si usted tuviese una perforación, un espacio en su corazón que no puede ser llenado con nada más, excepto con la palabra de Dios. Así que le animo, mire todo lo que puede ser. La siguiente generación también buscará saciar esa necesidad, porque de generación en generación aparecerá esa necesidad. Y yo espero con todo mi corazón
que así como Dios dice de las generaciones de Abraham, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Mire, abuelo, padre, hijo. Yo sueño también que Dios pueda decir el Dios de Julio, el Dios de Carlos, de César, de David o Isaac, el Dios de Jonatán, el Dios de Rebeca, de María Emilia, de Camilo, de Juan David, de Julián. Que Dios pueda decir, esos son mis hijos, esos son mi pueblo. Anhelo con todo mi corazón que la siguiente generación busque saciar su necesidad espiritual, su necesidad de Dios, que sea el hambre por la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo creo que el hambre por la palabra de Dios se debe provocar en el seno de la familia. Ahí debe provocarse el hambre por la palabra. ¿Sabe? Los jóvenes son como esponjas, quieren llenarse de conocimiento, quieren llenarse de habilidades, anhelan con todo su corazón tener mucho para dar, mucho para entregar. Pero, ¿dónde van a saciar esa sed y esa necesidad? Si nosotros los padres inteligentemente, sabiamente llevamos en lo espiritual y comenzamos a enseñarles a saciarse con la palabra de Dios, yo le aseguro que sus hijos, la siguiente generación, lo va a hacer con certeza y con seguridad. Así que el hambre de la palabra de Dios lo debemos provocar en la casa, de tal manera que ellos busquen mañana saciarse. Lo que provoquemos nosotros los padres respecto a la palabra de Dios es lo que van a hacer nuestros hijos. Ese hambre muchas veces es saciado por los amigos entre nuestros hijos. ¿Ha notado? La moda, la farándula. Tengamos cuidado. A veces nuestros hijos saben más de la farándula que del versículo que meditamos como familia en ese día. Papá, mamá, te animo con todo mi corazón. Medita en un versículo cada día y compártelo con tus hijos. No importa si después se dedican a otra cosa, pero tú compártelo. Tú provoca el hambre en tus hijos. Tú hambre, sácialo primero con la palabra de Dios y luego provoca en tus hijos el hambre de conocer a Dios, de saber sus mandamientos, de poder vivir de acuerdo a esos mandamientos. No permitamos que nuestros hijos se sacien con los amigos, se sacien con la moda, con la farándula, con no sé qué otras cosas más pueden saciarse. Muchos padres de familia sufren en este tiempo que sus hijos están en drogas, que están metidos en otras cosas. Es que el hambre que tienen los jóvenes no puede dejar de ser saciado. O lo saciamos nosotros los padres con la palabra de Dios desde la casa, o ellos van a saciarse en otras cosas. Padres, no esperemos a que la situación sea difícil en medio de nuestros hijos, para entonces acordarnos de Dios, entonces acordarnos de su palabra, entonces acordarnos de que debemos volver a la palabra y a los principios de Dios. Le animo, no lo permita. Ahora es el tiempo de provocar ese hambre en nuestros hijos por la palabra de Dios. Los padres no podemos descuidar esa necesidad del ser interno de nuestros hijos. No nos podemos dar el lujo de dejar que otros los sacien. Ni la iglesia, ni el liderazgo de la iglesia, ni los coaches, ni sé qué cosa pueden saciar el hambre que cada hijo tiene. Dios le dio a usted y a mí como padre, a usted como madre, le dio la responsabilidad de saciar el hambre que su hijo tiene. El hambre por la palabra de Dios. Todos nacemos con ese espacio en nuestro ser de necesidad de la palabra de Dios. No permitamos que nuestros hijos los llenen con otras cosas, sino procuremos que sea la palabra de Dios la que llena esa necesidad del ser interno de cada uno de nuestros hijos. Que el palpitar de su corazón como padre sea por la palabra de Dios. Y cuando su corazón esté palpitando por la palabra de Dios, por el hambre de la palabra de Dios, usted pueda transmitirlo a sus hijos. Y puede hacer que sus hijos sean los que luego van a tener ese mismo palpitar de la palabra de Dios en su corazón. Qué gran responsabilidad encuentro en cada una de estas situaciones, especialmente en cuanto al saciar el hambre de cada uno de nuestros hijos. Responsabilidad para los padres.
Es una grande responsabilidad de cada padre de familia. Padre, madre de familia, permíteme decirte, y esto es mío, y yo no encuentro una parte en la Biblia que lo diga, pero posiblemente tu Padre Celestial, Dios, te va a preguntar: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están los hijos que te di? Porque el Salmo 127 dice: herencia de Jehová son los hijos. Y tal vez Dios te va a requerir su herencia como un don, como un talento entregado a ti. ¿Qué le vas a responder? No, espero que puedas con toda responsabilidad enseñar ahora a tus hijos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a tener hambre, sed, necesidad de la palabra de Dios. Y en cada hogar debe provocar esa necesidad en la siguiente generación. Cada hogar. Cada sitio donde nos encontramos como padres, debemos procurar con todo nuestro corazón darles a nuestros hijos, provocarles a nuestros hijos el hambre, la necesidad de saciar ese hambre por la palabra de Dios. Mi amado, me voy a detener aquí. Posiblemente voy a hacer un video 2 de este mismo tema, porque el tiempo es corto cuando se está meditando en la palabra de Dios. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú me permitas a mí como padre, a mi hermano como padre, como madre de familia, nos permitas saciar el hambre nuestro por tu palabra, que suspiremos por tu palabra y que así nos convirtamos en el ejemplo que nuestros hijos quieren y pueden seguir. Que también el hambre de ellos sea saciado con tu palabra. Ellos puedan levantarse como sabios, inteligentes hombres, no como simples que siguen al que les pide que sigan, un partido político, un dirigente. No, Señor, que sigan al más inteligente, a ti, mi amado Señor Jesucristo. Te lo rogamos. Ayúdanos como padres a hacer tu voluntad en nuestra casa, que podamos suspirar por tu palabra y podamos provocar también en nuestros hijos esa necesidad de tu palabra. Seguro estoy de que tú, amado Espíritu Santo, saciarás esa necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.